Listo. Hola, ¿qué tal, compañeros, seguidores de nuestras redes sociales? Les habla su servidor y amigo Raúl Pérez. Y bueno, en este momento tengo el gusto de hacer una charla con nuestro compañero Luis Roberto Mosqueda. Él es de Nuevo León. Él es un participante muy activo en esto de la recolección de firmas. Y bueno, para no prolongarme más, eh, por favor, Luis, preséntate con nuestro auditorio y bueno, coméntanos algo de Bien, ti. bien. Muchas gracias, Raúl. Bueno, pues mi nombre, Luis Mosqueda. Yo soy originario de la ciudad de Monterrey y, y bueno, pues prácticamente toda mi vida he vivido ahí. Tengo actualmente 71 años y he decidido apoyar este movimiento para buscar la independencia de Nuevo León. En este momento estamos en el proceso de recolección de firmas para que se haga la consulta. El INE o el Instituto Estatal Electoral del Estado de Nuevo León dio entrada a una petición que presentamos para que se hiciera una consulta. Y el requisito para que se haga la consulta es conseguir al menos el 2% del padrón electoral, que es algo equivalente como 88,000 firmas. Estamos en ese proceso. Tenemos como fecha límite para conseguir ese número de firmas el día 31 de julio de este año. Y bueno, pues en eso estamos en este momento. No sé si habrá alguna pregunta en particular que te interese que comentemos sobre ella, Raúl. Me parece que se nos congeló la imagen. Claro, general. Eh, A ver, estamos ahí. ya te escucho, creo que me salí tantito, pero vamos a continuar si me escuchas bien. Sí me escuchas, ¿verdad? Sí, Ok, claro, bueno, claro que sí. estas fallas, pero bueno, te decía o te preguntaba, ¿cómo conociste este proyecto del ingeniero Gilberto Lozano? Él fue el que ingresó esta petición al INE, pero no sé si tú lo conocías desde hace tiempo atrás o fue a través de este proyecto. No, mira, yo conozco a Gilberto desde hace prácticamente 50 años. Trabajamos juntos en una compañía. Yo ingresé a trabajar en esa compañía en el año 1975. Gilberto entró al año siguiente, en el año 76, y nos tocó trabajar juntos por muchos años. Eh, yo me retiré de esa compañía en el año 96. Gilberto después se cambió al grupo FEMSA, Cervecería Cuauhtémoc, y yo me he dedicado desde entonces a asesorar empresas para que mejoren su productividad. Durante un tiempo me tocó trabajar con la Cervecería Cuauhtémoc, en donde Gilberto era director de recursos humanos y después fue director de recursos humanos del grupo FEMSA. Entonces, tenemos muchos años de conocernos. Eh, Conozco el interés que Gilberto ha puesto por tratar de que tengamos un país mejor para nosotros, para nuestros hijos, y concuerdo mucho con su forma de pensar. Sé que hay mucha gente que critica a Gilberto por muy diversas razones. Hay quien dice, sin estar perfectamente enterado de la situación, pues que tiene intenciones políticas, nada más lejano de la realidad. Gilberto no tiene ninguna intención de ocupar ningún cargo público. Gilberto es una persona que, como yo, está preocupada por el bienestar de la población. Y nos preocupa que tengamos gobiernos como estos últimos que hemos tenido,
que lo único que han hecho es dedicarse a destruir al país y a crear una casta de gente que está esperanzada a que le den dádivas. Yo estoy convencido de que el modelo de país que tenemos ahora y que lo están llevando por un camino que nos va a llevar a ser peores, es un modelo que no es sostenible. Por muchos años se ha dicho que los estados que más recursos generan deben apoyar a los estados que menos recursos tienen. Estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, etcétera. Pero la realidad es que llevamos muchas décadas subsidiando a esos estados y no se ve de ninguna manera que vaya a haber un progreso para ellos. Las cosas siguen igual, ha sido un tiradero de dinero. Además del tiradero de dinero, no ha servido más que para que muchos corruptos se enriquezcan y finalmente, pues la gente que estamos pagando impuestos no lo estamos viendo reflejados en un mejor sistema de salud, en una mejor seguridad, en un mejor sistema de educación para nuestros hijos. No hay buenas calles, no hay buenas carreteras, está las cosas cada vez peor. Entonces, esto ya no es algo sostenible. Esta no es la clase de país que yo quiero dejar a mis hijos y a mis nietos. A lo mejor, si es que logramos el éxito en esto que estamos emprendiendo de luchar por la independencia de Nuevo León, a lo mejor yo ya me voy a no- alcanzar a ver mucho. Yo no sé cuántos años me queden de vida, pero quiero al menos que el día que yo me muera me vaya con la conciencia tranquila de que hice todo lo posible para que mis hijos y mis nietos tengan un país mejor, un país que progrese, un país en donde la gente viva contenta, tranquila, segura, en donde haya buena educación, en donde haya buenos sistemas de salud, en donde haya cosas realmente justas. No lo que nos han platicado toda la vida y que no ha sido más que darle a la gente a tole con el dedo para tenerlos sometidos y que estén esperanzados a que el gobierno les dé dádivas. Esa es la forma de pensar, la mía y la de mucha gente que conozco. Muchas gracias, Luis. Estabas hablando de las problemáticas, pero yo te preguntaría, ¿qué factores eh, buenos, qué factores podrían indicarte que esto puede avanzar y que puede funcionar? ¿Hay alguna evolución que hemos tenido como sociedad mexicana? Con el sistema de gobierno de los últimos dos presidentes, Ajá, en o general, ¿crees que la ciudadanía en su conjunto, en su entorno, estamos avanzando? No sé, a lo mejor participando más, no sé. eh, no, yo creo que no está habiendo una participación de la ciudadanía como debiera ser. Tenemos una ciudadanía muy apática en su mayoría y creo que algo que caracteriza de manera particular la situación actual es que tenemos muy poco apoyo de los jóvenes. Mira, llevamos alrededor de 4 semanas en el proceso de recolección de firmas para la consulta y te puedo decir que el 90-95% de la gente que nos ha dado su firma son personas de más de 50-60 años. Son raros los jóvenes que han llegado a darnos su firma. Y los pocos que han llegado ha sido porque lo llevó la mamá, lo llevó la abuelita y los hicieron que firmaran. Pero eso a mí lo que me dice es que los jóvenes no son conscientes del peligro en el que estamos, porque a ellos no les tocó vivir las épocas de la corrupción y del despilfarro del gobierno de Luis Echeverría y del gobierno de José López Portillo, que yo creo que han sido de los peores gobiernos que hemos tenido, además del último de López Obrador y el actual que llevamos. Entonces, como no les tocó vivir esas épocas, todos los que tienen hoy 40 años o menos, no les tocó vivir todas las crisis económicas que vivíamos al final de cada sexenio. No les tocó vivir la devaluación del 76, la devaluación del 82,
del 81, las devaluaciones a lo largo del sexenio de Miguel de la Madrid, las que realmente se acabar con el sexenio de Salinas, que al final vimos que terminó con aquel famoso error de diciembre. Pero después del año 94 es cuando el país empezó a tener un poco de estabilidad. Apenas llevamos 30 años de estabilidad. Por eso es que la población de 40 años o menos no son conscientes del peligro en el que nos está poniendo este gobierno. Vamos directo otra vez a tener crisis como las que hubo en aquellos años y peor porque cada vez nos estamos pareciendo más a Venezuela. ¿cierto? Entonces hay que tocar fondo para aprender la lección y poder entonces hacer algo y quitarnos a Pues estos mira, gobiernos. el problema es que yo no sé cuál es el fondo que estamos esperando tocar, porque si Ujú. esperamos tocar un fondo como el que ya tocó Venezuela, es bien difícil sacar a un país de una condición como esa. A Venezuela, en el estado en que la tienen los gobernantes, y es un proceso que ha tomado cerca de 25 años. Hugo Chávez cuando llegó al poder, en el año 99. Venezuela lleva 26 años y la tienen postrada. Entonces, Venezuela no va a salir de esa situación en los próximos 50 o 60 años. Un proceso como ese no se revierte en tan poco tiempo. Y nosotros no hemos llegado a ese punto, pero vamos en esa dirección exactamente. Entonces, ¿qué queremos? ¿Esperar a que el Claro, país esté destruido? Estamos esperando que suceda lo mismo que en Venezuela. En Venezuela ya se fue toda la gente trabajadora. De Venezuela ya se fue toda la gente que podía tener la oportunidad de tener una vida mejor y ya se fueron a otro país. Entonces, ya dejaron Venezuela en los puros huesos. Ya es un país que está totalmente destruido. No sé cómo piensan que eso algún día va a mejorar. Y si no hacemos nada, vamos directo para allá. Ahora, hay mucha gente que defiende a la 4T y pues sabemos las frases de el PRI robó más y con el PAN también había corruptos. Y bueno, yo no defiendo ni al PRI ni al PAN. El PRI y el PAN también tuvieron muchos errores, muchas fallas, mucha corrupción, pero no estaban en las condiciones tan deplorables como está hoy el país. claro, con la desaparición de los organismos autónomos, la toma del poder judicial, sí son señales que pareciera que vivimos en una isla aislada de otros países que ni que no aprendemos de cabeza ajena, ¿no? Sí, No sí, entendemos las mira, lecciones que yo no hicieron sé, otros países, yo no sé, prevenirnos. así es, mira, yo no sé cómo este país pretende continuar con esos programas dando apoyos sociales y regalando dinero a los viejitos, a las madres solteras, a los jóvenes construyendo el futuro. O sea, es un montón de dádivas. Y para sostener un tren de dádivas como ese, el gobierno necesita estar recaudando una gran cantidad de impuestos. Pero ¿de dónde va a sacar todo ese dinero si cada vez están empobreciendo más a la industria? Con todas esas reformas al Poder Judicial, la eliminación de los organismos autónomos, lo único que están provocando es que haya menos inversión. Menos inversión significa menos empresas, menos empleo, menos generación de riqueza y a la postre menos pago de impuestos. Entonces, ¿de dónde va a sacar el gobierno el dinero que necesita para sus dádivas? Lo mismo que han estado haciendo, endeudando al país. López Obrador incrementó en 60% la deuda en los 5 años y 10 meses que estuvo de presidente. La señora Sheinbaum también acaba de pedir una gran cantidad de billones de pesos solamente para pagar los intereses de la deuda. O sea, se están endeudando para pagar los intereses de la deuda. ¿Y eso qué significa? Que no van a pagar nada de la deuda y se va a seguir incrementando.
Entonces, no hay manera de que un país se pueda sostener de esa manera. Lo mismo que sucede en el ámbito familiar, el que se endeuda llega un momento en que ya debe hasta la camisa. ¿Cómo va a pagar? Termina con que le embargan todo. Entonces, a eso es a lo que estamos esperando llegar. Ujú. Con toda la corrupción que tenemos y con todo el despilfarro, ¿cuánto dinero no tuvieron que meterle a Pemex? Cerca de 2 billones de pesos le metieron el sexenio anterior. La Comisión Federal de Electricidad, igual, pérdidas espantosas que ya estaban revirtiéndose cuando estaba el último gobierno de Peña Nieto. ¿Y qué llegó haciendo el señor Bartlett? A destruir todo lo que habían hecho anteriormente y a volver al ritmo de despilfarro que tenían anteriormente. Y otra vez ya está la Comisión Federal en esas condiciones. ¿A dónde se está yendo el dinero? A despilfarrarlo en el AIFA, a despilfarrarlo en una refinería que ni necesitábamos y que todas las refinerías que hay en México pierden dinero. No hay una sola refinería que sea productiva en este país. La única refinería que le va más o menos bien es la que está en Texas, en Deer Park. Pero todas las refinerías de Pemex pierden dinero. Entonces, ¿dónde está el negocio? Como país, sale el señor López Obrador que si tenemos naranjas, ¿por qué vamos a comprar jugo de naranja? Pues tan sencillo porque si tú exprimes las naranjas, así como están, lo maneja el gobierno, van a terminar con jugo de naranja podrido. Entonces, oye, mejor que esas naranjas las exprima otro que sí sepa y que nos devuelva el jugo. Porque así como lo estamos haciendo aquí, es un despilfarro terrible. Yo no veo dónde está el beneficio de que tengamos un Pemex si estamos pagando la gasolina carísima, muchísimo más cara. Mira, yo estoy en este momento en Honduras. Honduras Sí. es un país que no tiene petróleo y veo el precio de la gasolina aquí, está más barato que en México y tienen que importar la gasolina desde Estados Unidos. Entonces dices, oye, ¿cómo es posible? Un país que no tiene petróleo y vende la gasolina más barato que nosotros que sí tenemos petróleo, nada más ahí empiezas a ver la pésima administración que tiene el gobierno en lo que le llaman o le han llamado las empresas productivas. Yo no sé dónde está lo productivo. Claro. Apreciado Luis, ¿te merece alguna opinión esta situación que actualmente tenemos con la llegada de Trump? Las medidas que ha pronunciado a nivel global, estamos en una confrontación sobre lo que es este sistema woke o sistema de izquierdas con lo que es la derecha. ¿Cómo ves ese panorama mundial? Mira, yo, yo no coincido completamente con muchas de las cosas que está haciendo Donald Trump. Eh, por ejemplo, Donald Trump va en sentido contrario a todo lo que son las prácticas de libre comercio. ¿El libre comercio para qué sirve? ¿Para qué ha servido? Pues ha servido para que existan menos barreras arancelarias y que puedan los países comprar las cosas donde más baratas se encuentren en el mundo, sin tener que pagar impuestos o aranceles. Ese es el beneficio del libre comercio. Entonces, ese concepto es algo que es lo que ha ayudado a que la población tenga un mejor nivel de vida. Yo creo que en México hasta el año 2018 fuimos mejorando los niveles de vida de la población. La pobreza se fue reduciendo. Claro, siempre hubo pobreza extrema. ¿Por qué? Pues porque las prácticas y políticas de los gobiernos anteriores, del PRI, del PAN, tampoco eran las correctas. No iban dirigidas en el sentido correcto. Pero bueno, luego podremos hablar de esto. Entonces, ese tipo de cosas que quiere hacer Trump, de poner aranceles, pensando que con eso va a reactivar la economía de Estados Unidos y que las empresas que se fueron a otros países van a regresar, no es posible. Y si regresan, van a regresar para hacer productos más caros, porque la mano de obra en Estados Unidos es muchísimo más cara. Si las empresas se fueron de Estados Unidos, fue porque fueron buscando países donde hubiera mano de obra más barata. Entonces, se fueron de Estados Unidos para irse a China, para irse a Corea,
para irse a la India, para irse a Vietnam, para irse a México, para irse a Centroamérica. ¿Por qué? Porque el costo de la mano de obra es más barata y los productos intensivos en mano de obra salían muy caros en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que hace un productor? Busca cómo hacer más baratos sus productos para hacerlos más accesibles a los clientes. Eso es lo que ha pasado. Ahora, ¿qué es lo que ha fallado en Estados Unidos? Lo que ha fallado es que no han buscado la forma de preparar a la gente que se quedó sin empleo para que desarrolle actividades en negocios que pueden ser más productivos, para que la gente pueda ganar un alto salario, como los que ganan en Estados Unidos, que hay gente que gana 40, 50, 60, $70 la hora. La única forma de que puedan sostener ese nivel de salarios es que fabriquen productos que tengan un alto valor agregado. No se pueden fabricar productos de poco valor agregado y tener altos salarios. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Meterse a fabricar otro tipo de cosas, meterse en la electrónica, meterse en productos de alta tecnología. Pero si la gente que se quedó sin empleo no tiene el nivel de educación y preparación para los nuevos empleos, pues lo que tienen que hacer es empezar a educar a la gente para que tenga otro trabajo en el que pueda tener ingresos del tipo de los que están esperando hacer. O sea, tan sencillo como eso. Entonces, en esa parte de los aranceles yo no coincido con Trump, pero sí coincido con Trump en el sentido de que, por ejemplo, que declaró terroristas a los carteles en países extranjeros. Bueno, lo que el señor está haciendo es algo que va a compensar lo que no han hecho los gobiernos de los países en donde existe ese crimen organizado. Entonces, ellos se están viendo afectados. ¿Por qué? Pues porque hay muchas muertes por fentanilo, porque hay un problema serio de drogadicción. Y ok, yo coincido, mucho el problema está porque pues ahí está el consumo. Y mientras haya quien consuma, pues va a haber quien venda. Entonces, pues ellos tendrán que hacer la tarea de ver cómo arreglan su problema de drogadicción, pero lo que no está sucediendo es que los gobiernos de los países donde se produce la droga no están haciendo nada para acabar con ese problema. Entonces, ¿qué están haciendo los señores? Pues tomar acción en donde los gobiernos de esos países no han hecho nada. Yo vi hace un par de días una entrevista que le hicieron a un grupo importante de personas para ver qué opinaban sobre el hecho de que Trump hubiera declarado terroristas a los grupos de los carteles. Y más o menos pude ver que el 70% de la gente que entrevistaron, el 70% principalmente en el área de la Ciudad de México, opinaban que estaba bien que Trump hubiera declarado terroristas. O sea, y lo que está uno viendo ahí es la opinión de la población que se está dando cuenta, porque eso no lo podemos ocultar, se están dando cuenta de que es un problema serio. Nada más veamos lo que está pasando en Sinaloa. Ya es una cosa que está totalmente fuera de control. ¿Qué está pasando en Guerrero? Exactamente lo mismo. ¿Qué está pasando en Chiapas? La gente en Chiapas está emigrando para irse a Guatemala. Increíble, se está yendo la gente de México a Guatemala porque las cosas están ya insostenibles en el estado de Chiapas. Entonces, bueno, no podemos tapar el sol con un dedo. Esas cosas están ocurriendo y la gente pues ya está harta de tanta inseguridad, de tanto cobro de piso, de tantas extorsiones con ese crimen organizado. Claro, y con esos indicadores y con esto a uno le hacen pensar y confirmar que hay una relación muy estrecha entre el gobierno y los narcos, ¿no? As- ¿Qué más se puede pensar? Pues si durante 6 años les han Sí, estado dando ¿podrías abrazos y no balazos. aquí de llegar a Diente Nuevo León, ¿qué, qué cambios haría? Mira, de las cosas que hemos estado comentando es la ciudadanía está muy decepcionada de los partidos políticos.
No importa si son del PRI, del PAN, del PRD, del PT, del Verde, de Morena o de Movimiento Ciudadano, todos han demostrado que son corruptos. Todos, todos. No hay uno que se salve. Entonces, yo creo que ya llegó el momento de pensar en un sistema totalmente diferente. Un sistema en donde el gobierno sea manejado por personas que sean profesionales en la administración pública. Una de las cosas que a mí me han llamado poderosamente la atención es una de las definiciones que hay de los políticos. Y dicen, un político es una persona que se dedica a resolver problemas que ellos mismos crearon. Entonces, a eso se han dedicado los políticos. Crean problemas para después llegar y convertirse en los héroes que resuelven esos problemas. Bueno, parece que se nos fue la comunicación. Vamos a ver si podemos reconectarnos en un momento. A ver, Raúl, parece que perdimos la comunicación por un momento, Perdón, perdón. pero Seguramente tú pudiste haber grabado todo lo que comentabas. Yo tengo el problema aquí. Este, pero bueno, no sé si quieras redondear la respuesta, si te interrumpí y puedas concluir o... bueno, estaba comentando sobre las expectativas de cómo debería ser un gobierno eficaz. Y yo creo que necesitamos empezar a pensar en un gobierno en donde tengamos buenos administradores de los recursos que estamos poniendo en sus manos. Porque a final de cuentas, eso es lo que debería ser un gobierno, un administrador de los impuestos que paga la población, para beneficio de la población. Para mí, un gobierno, sus responsabilidades principales tienen que ver con brindar justicia, brindar seguridad a la población. Esas son las dos cosas más importantes en las que se debía enfocar un gobierno. Y claro que deberán dedicarse también a atender otras necesidades como son los servicios públicos. Todo lo que tiene que ver con construcción de calles, puentes, presas, carreteras, alumbrado público, servicios de drenaje, servicios de distribución de agua. Esas son las cosas en las que un gobierno debería estar metido. Y para eso es que deben administrar correctamente los impuestos que paga la población. Pero para mí, un gobierno eficaz es aquel que maneja una ciudad o maneja un estado o maneja un país como si se manejara una empresa. En una empresa, los accionistas, los dueños, lo que hacen es que ponen en manos de sus directivos recursos para que manejen y hagan que esa empresa prospere. Bueno, de la misma forma, los ciudadanos ponemos en manos de los gobernantes los recursos para administrar las ciudades, para administrar los estados, para que la ciudadanía prospere. Pero si lo que hacen es empezar a despilfarrar el dinero y a gastárselo en corrupción, inflando los precios de las obras, pues no hay dinero que aguante de esa manera. Así como en una empresa al que roba lo despiden y lo mandan a la cárcel, así también en un gobierno el que roba debería irse a la cárcel. No que lo destituyan, no que lo inhabiliten a ocupar cargos públicos, a la cárcel. Si robó debe ir a la cárcel. Entonces, ese es el tipo de gobierno que necesitamos. Pero tiene que ser un gobierno administrado y dirigido por la ciudadanía. Un consejo de ciudadanos respetables son los que deberían finalmente aprobar a los que van a ser candidatos para ocupar una gubernatura o una alcaldía. Pero si no es capaz
si no tiene la preparación y no tiene la decencia y la honradez para manejar un cargo, no debería ser ni siquiera aceptado. Y ese tipo de cosas es la que nos gustaría impulsar. Queremos que nos gobierne alguien, primero que sea gente decente, que sea gente capaz, gente que sea capaz de administrar eficazmente una ciudad. Entonces yo creo que empezando por ahí, muchas cosas se irían arreglando. Claro, excelentes ideas, Luis. Gracias por compartirlas. Mira, ya por último, me gustaría que hagas una invitación a tus compatriotas en Nuevo León y digas los motivos cuál, por los cuales hay que participar en esto de la recolecta de firmas para la Sí. independencia de... Mira, algo que yo he visto en esta etapa que estamos ahorita estamos recolectando firmas para que se haga la consulta. Ujú. Ahorita no estamos recolectando firmas para que la gente diga si quiere que seamos independientes o no quiere que seamos independientes. Ese no es el punto en este momento. En este momento lo que queremos son firmas para que se haga la consulta. Si alguien dice, yo no quiero la independencia, bueno, perfecto. Cuando se haga la consulta, vas, votas y dices, no quiero la independencia, quiero que Nuevo León siga siendo parte del país. Perfecto, muy respetable la opinión, pero lo que queremos es dar la oportunidad para que la ciudadanía exprese su punto de vista. Y yo soy de convicción democrática, o sea, si la mayoría dice que no nos separemos, perfecto, no nos separamos. Pero si la mayoría dice sí queremos separarnos, nos gusta la idea, bueno, pues entonces hagámoslo realidad. Pero en este momento yo invito a la ciudadanía a que nos dé su firma para que se haga la consulta. Ahorita en este momento no se trata de decidir si queremos la independencia o no, es para que se haga la consulta. Cuando consigamos las 88,000 o 90,000 firmas antes del 31 de julio, entonces eso va a obligar al INE a hacer la consulta, a hacer un referéndum. Y ese referéndum se haría un año después, el primer domingo de agosto del año 2026. Entonces, hasta entonces es cuando va a ser la consulta. Y en esa consulta, ahora sí, la ciudadanía determinará qué es lo que quiere que suceda. Requerimos un 40% de participación en la consulta del padrón electoral del Estado, que viene siendo como 1,800,000 personas. De ese 40%, necesitaríamos el 50% más uno que diga sí queremos la independencia, o el 50% más uno que diga no queremos la independencia. Pero bueno, lo que queremos es dar la oportunidad para que la ciudadanía opine, que participe y que haga escuchar su voz. Claro. Pues bueno, estimado Luis, te agradezco muchísimo este momento y bueno, eres uno de los mejores recolectores de firmas, por así decirlo, hasta ahora y espero que sigas en esa racha. Pues voy a seguir mientras el tiempo me alcance. Desgraciadamente, por el tipo de trabajo que tengo, yo tengo que viajar mucho. Tengo que estar mucho tiempo fuera de mi estado y en el proceso de recolección de firmas, pues únicamente valen las credenciales del lector de gente en el estado de Nuevo León. Entonces, si yo ando en Baja California, pues difícilmente voy a encontrar gente con credencial de lector de Nuevo León. Hoy ando en Honduras, pues tampoco voy a encontrar gente de Nuevo León aquí. Entonces, yo quisiera poder estar más tiempo en la recolección de firmas, pero bueno, en este momento tenemos un equipo de auxiliares, que es como se llama a las personas que están recolectando firmas. Tenemos un equipo de cerca de 160 auxiliares que andan en el proceso de recolección de firmas. Si yo he tenido un número elevado de firmas, pues créeme que ha sido porque me ha tocado estar en lugares en donde afortunadamente he encontrado mucha gente que está descontenta con este gobierno. Y cuando hemos anunciado que vamos a estar en un lugar recolectando firmas, pues hemos dado la información de dónde vamos a estar, qué días, a qué horas, y la gente llega solita. Pero sí, me da tristeza ver que la gran mayoría de la gente que llega
son personas mayores, de más de 50, 55, 60 años. Entonces, esa es la parte que te digo, me preocupa que los jóvenes no están viendo el riesgo tan grande. Pero bueno, seguiremos en este intento. Claro, mucho éxito entonces y te agradezco nuevamente, Luis. Muchísimas Es- gracias, Raúl. Un placer. Cuídate, buena noche, gracias. Buenas noches.